¿Y por qué no me ayudas así a despertarte un poquito y darle un fuerte aplauso a Dios por la vida de Hugo Martínez? Gracias. Se cuenta la historia de un hombre que en los tiempos en donde no había o no existía la vacuna contra la rabia, fue mordido por un perro y después de hacerle los estudios y los análisis se dieron cuenta que efectivamente tenía rabia. El doctor lo llamó de lejos y le dijo: efectivamente usted tiene rabia, no hay otra cosa, usted tiene una mordedura y una muerte segura. No podemos hacer nada más que mantenerlo un poco cómodo a usted y esperar a que se muera. Le doy un consejo, le dijo el doctor, le quiero dar este consejo. ¿Por qué no toma una pluma, un papel y escribe pues a sus seres queridos, se despide de ellos, hace su testamento? Y el hombre estaba enojado y decía: ¿por qué me tenía que tocar a mí? ¿Por qué? Dice: oiga, tranquilícese, mira, ya lo único que le queda es hacer eso. Y él, enojado, dijo: no voy a hacer nada. Entonces el doctor lo dejó, lo pusieron en un cuarto solo, aislado, y cuando pasó un tiempo, el doctor pasó por el cuarto, por ahí se asomó por la puertita que había en aquellos tiempos y ya tenía un papel y una pluma y escribiendo de una manera. Y lo ve el doctor, le dice: oiga, qué bueno que tomó mi consejo, seguramente está haciendo su testamento o alguna carta de despedida con sus seres queridos. Y dijo él: no, estoy escribiendo los nombres de las personas que voy a ir a morder antes de que me muera. Hay gente amargada y gente que se muere odiando el mundo, odiando las cosas. Solamente quiero decirte que en este día te voy a traer un mensaje de parte de la palabra de Dios. Como maestro de instituto bíblico, enseño claramente cuando vemos la clase de Nuevo Testamento que hay 13 cartas paulinas. Si tú no has ido a un instituto bíblico, te enseñan, hay 13 cartas que escribió Pablo. De esas 13 cartas paulinas empiezan con Romanos y van de la mayor, la gente piensa: ¿por qué de Romanos a Filemón? Son 13. ¿Por qué las pusieron en ese orden? Y enseñamos que están en ese orden porque didácticamente lo hicieron, que no son porque son más importantes, sino porque tienen mayor contenido de capítulos, de letras o de contenido literario o escritural. Entonces la carta de Filemón tiene un capítulo. Inclusive cuando yo quiero probar a los estudiantes a ver si conocen Filemón, le digo: abran el segundo capítulo de Filemón. Y ahí van a buscarle. No hay. Le digo: no hay, no sabías que no había. Pero hay solo un capítulo. Entonces, si yo te pregunto ahorita, ¿te acuerdas alguna vez de alguna prédica de Filemón? Casi no, porque la gente dice: Filemón es un capítulo. Y Romanos, pues tiene mucho más capítulos. Y luego siguen todas las cartas, que hay 13 cartas paulinas. De esas 13 cartas paulinas, algunas se llaman cartas carcelarias. ¿Por qué carcelarias? Porque se escribieron, Pablo las escribió de la cárcel. Entonces, cuando vas a un instituto, vas aprendiendo la Biblia y vas viendo didácticamente por qué se escribió esa carta, cuándo se escribió esa carta y de qué manera se escribió esa carta. Y dando esta clase, Dios me trae a mí un mensaje a mi corazón. Y yo creo que hoy, en esta hermosa tarde, Dios va a hablar a tu vida porque tiene 3 personajes. Si me ayudan, por favor, ahí en el PowerPoint, vamos a ver que esta carta llamada Filemón
¿Por qué se llama Filemón? Porque Pablo se le escribe a un hombre llamado Filemón. ¿Ya están por ahí? Filemón tiene la primera parte. Pablo, que es el apóstol, está en la carta. Pablo escribe la carta. Luego está Filemón, que viene a ser el líder de la iglesia. Filemón es a quien se le escribe la carta y a quien se le considera el líder de la iglesia. No era el pastor de la iglesia en Colosa, estaba en Colosa, sino que era el líder de la iglesia, porque encontramos en los estudios de la misma carta y en los estudios que podemos tener paralelos a Filemón, esta carta, que este hombre llamado Filemón era un hombre rico. Era rico y se considera que era rico porque la iglesia se hacía en su casa. No era como hoy día que hay congregaciones, hay salones, hay lugares, sino que se hacía en la casa de Filemón. Y entonces Filemón era el líder de esa iglesia, pero no era el pastor de la iglesia en Colosa. Ahora, vemos que también hay un tercer hombre de aquí que se llama, simple y sencillamente, se llama, ¿cómo? Onésimo. Onésimo era un esclavo. La Biblia nos dice que era un esclavo porque nos lo revela Pablo en la carta. Onésimo era un esclavo. En Roma, se cree fielmente que una tercera parte, te estoy dando un contexto histórico para que veas cómo un libro puede llevarte en un contexto histórico. Un libro de la Biblia pues te puede traer un lugar, un momento geográfico, una iglesia en donde se lleva a cabo y ver todo el contexto de lo que pasa en esta carta. Onésimo era un esclavo en aquellos tiempos en Roma. Se consideraba fielmente, históricamente está probado, que una tercera parte de las personas de Roma eran esclavos. Si tú estudias en la facultad de Derecho, la carrera de Leyes o de Derecho como un servidor, mis primeras clases fueron Derecho Romano 1, Derecho Romano 2. Y ahí te enseñan que ellos legislaron perfectamente la esclavitud. Estaba legislada. La gente piensa que eran esclavos y que había que chicotearles. No, estaba tan bien legislada la esclavitud que había gente que era comprada con el propósito. Por ejemplo, si tú eras músico, te compraba yo y yo hacía que tú enseñaras a toda la gente música, pero eras mi esclavo. Yo te compré, eras mío, y se consideraban que eran objetos. Me pertenecías, eras mío, yo podía hacer contigo lo que yo quisiera, podía hacer contigo, venderte, regalarte, abandonarte, lo que yo quisiera. Era un objeto y era legislado. Pero muchas carreras como arquitectos, diseñadores y contadores eran esclavos que compraban los dueños o la gente rica. En este caso, Filemón había comprado a Onésimo, pero entonces Onésimo hace algo incorrecto, porque te voy a dar todo el contexto para que veas y te voy a ir metiendo para que vayas viendo cómo el mensaje de un capítulo de un libro de la Biblia llamado Filemón nos trae una enseñanza increíble para tu vida y para mi vida. Si estás listo, imagínate a un hombre rico, a Pablo en la cárcel escribiendo una carta, y de repente Filemón estaba trabajando para Pablo. Filemón había trabajado para Pablo y ahora Onésimo estaba en la cárcel junto con Pablo. Le llama a Pablo, imagínate, Pablo le llama y le dice: Onésimo, ¿puedes venir por favor? Y Onésimo era, imagínate, había sido esclavo, se había ido de Colosa, no se sabía por qué, pero se había fugado de Colosa, de esa ciudad. Y entonces le llama Pablo y le dice: quiero que me hagas un favor. Y yo puedo imaginar a Onésimo como si fuera del Distrito Federal. ¿Qué quiere, jefe? A donde me mande yo voy. Yo lo amo, patrón. Y Pablo le dice: quiero que me hagas un favor. Y aquí es donde viene un título medio colosal que yo le he llamado a esta enseñanza. Realmente tiene un título bíblico. Se llama Ya no como esclavo, es el título bíblico, pero yo le doy otro título colosal, coloquial, que es para mí como que trágame tierra. Si tú no sabes qué significa trágame tierra,
voy a decir más o menos qué significa trágame tierra con una historia personal. ¿Estás listo para que te cuente una historia personal? La historia personal es que yo soy abogado de profesión, me titulo, empiezo a litigar y soy un litigante de materia penal. Soy un litigante. Mi testimonio no es un testimonio de drogas, alcohol, cigarro. Mi testimonio es el testimonio que yo odié a mi padre toda mi vida. Lo odié porque maltrató a mi madre, la golpeaba, era borracho, infiel, golpeador. Nos hizo la vida de cuadros. Nos fue muy mal con él. Y yo lo odié toda mi vida y lo odiaba. Y era cuando yo tenía 12 años, se fue de la casa a vivir con otra mujer. Yo me quedé ahí, yo preferí, estábamos más contentos que se fuera por toda la vida que nos daba y cómo golpeaba a mi madre. Llegó un momento en que mi hermano y yo dijimos, hasta aquí llegaste, no más, fuera de esta casa, no vas a golpear más a mi mamá. Y se fue, pero seguíamos teniendo relación. Con él venía a la casa, dejaba algunas veces dinero, venía. Era como el clásico mexicano, que son un desastre, pero son cumplidores con el dinero. Algunos se ríen de nervios. ¿Y qué crees que pasó? Que un día me habla mi hermana, la mayor, y me dice, hermano, ¿qué crees? ¿Supiste lo que le pasó a mi papá? ¿Qué? Y yo como el qué, como ya sabes, odiándolo, pero a la vez sabes que es tu padre. Yo no era cristiano. Y le digo, ¿qué le pasó? Lo detuvieron, está detenido en la procuraduría. ¿Cómo? Yo me dedicaba a eso. Era el pan de cada día mío. Dice, está en la procu y no lo quiere soltar. Andaba con los del sindicato y digo, y lo que primero que pregunta un abogado es, ¿por qué delito lo detuvieron? Para luego figurar qué vas a hacer. Y me dice, portación de arma de fuego. Vivíamos en el Estado de México, andaban con la onda esa de traer pistola, porque andaban cuidando al líder sindical, una bola de tonterías y marihuanadas. Y se van al Distrito Federal, ahí se encuentran con otros judiciales y ellos dicen, a ver ustedes que ¡bum! Los agarran, los meten a la Procuraduría, portación de arma de fuego, que solamente puede usar las Fuerzas Armadas, etcétera, en aquellos tiempos. Y me dice, lo tienen detenido, ya tiene 3 días, el sindicato no está respondiendo por él, dice que se metió en problemas, que salga solo. Y me dice, ayúdalo. Y yo le digo, ¿quién, yo? ¿Ayudarlo? Para mí era papita, yo sabía perfectamente, era mi pan de cada día. Me dice, por favor, ayúdalo, te lo estoy pidiendo yo. Y como mi hermana es muy querida mía, le dije, pues lo voy a hacer por ti. Llego a la procuraduría y me ven, me conocían, era mi pan de cada día. Martínez Rojas, ¿cómo está, Lick? Porque saben que yo siempre daba ofrendas de amor, en ese tiempo eran ofrendas de amor. ¿Por qué se ríen? Yo me río de nervios ahora. Y con las ofrendas de amor la gente te atiende muy bien. Que me abren las puertas, Dios abre puertas a través de las ofrendas de amor, ¿no? Desde luego estoy hablando irónicamente, ¿eh? Y entonces me dice, Lick, para rap, ¿no? ¿A quién trae? Así se dice. ¿A quién trae? Le digo, ¿a quién crees que traigo? ¿A quién, Lick? Dígame el nombre, ahorita se lo mando a traer para que lo vean. A mi papá. No la muele, Lick. Me dijo de otra manera, pero no la muele. Y le digo, sí, es mi papá, güey. Y luego lo va a los libros. A ver, Lick. Julio Martínez. Y exportación de armas. No. Le digo, ¿sabes qué? Mándamelo rápido al reclu. De ahí hago su preparatoria, en aquellos tiempos declaración preparatoria. Pero ya mándalo, que ya tiene aquí 3 días. Sí, dices que nadie ha respondido por él. Le digo, mándamelo rápido. Sí, le digo, ahorita se lo mando. Mañana temprano sale. Yo tenía al día siguiente una audiencia. Tenía una audiencia, entonces yo no podía llegar temprano al reclusorio con él. Lo mandan al reclusorio temprano, yo me voy a mi audiencia que tenía de otro asunto. Llego un poco tarde al reclusorio y cuando llego al reclusorio me encuentro con que ya le habían nombrado un defensor de oficio, porque yo no había llegado. Entonces estaba mi papá ahí tras las rejas. Lo veo y me dice, lo veo y le digo, ahorita tomo el carro y ahorita pago la fianza para que te vayas hoy mismo. Y sí, gracias. Me meto y era una jueza. Le digo, abogada, voy a hacer cambio de defensor, me van a nombrar el nuevo defensor. Y la abogada se molesta porque ya habían trabajado.
Y me dice, ¿por qué lo vine a cambiar? Ustedes por el dinero siempre hacen las cosas indebidas, quién sabe qué, y todo por dinero, quién sabe. Me empieza a regañar. Ella no sabía que era mi papá. Le digo, ¿a usted qué le importa? Y voltea y me dice, a mí no me importa nada. Y nos empezamos a pelear. Le digo, pues a usted no le importa nada, porque sé lo que tiene que hacer es esto y esto. Y si yo vengo a nombrar aquí, él me está nombrando a mí, y él me va a nombrar, no sé qué. Pues usted, ¿qué sabe? Que usted, y usted, vieja, bla, 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 bla. Total, me salgo de ahí. Lo saco, ya me voy. Al día siguiente yo estaba estudiando mi primera maestría. Tenía amigos de la facultad y tenía una amiga muy querida. Y me dice, en la mañana llego al día siguiente a la maestría, a las clases, y me dice, oye Martina Rojas, así me dice, oye Martina Rojas, te andabas peleando ayer en el juzgado, con la jueza. Le digo, no manches, esta vieja. Le digo, no era cristiano. No era cristiano. Y de cada 10 palabras que yo hablaba, 9 eran grosería. Una era un él, para, contra, cabe, algo así. Y le digo, es una tal por cual, vieja tal, seguro estaba en su mes, quién sabe qué, una hora de tonterías, vieja idiota, quién sabe qué, groserías, todo. Y le digo, ¿la conoces a esta vieja? Y me dice, sí, es mi mamá. Y entonces dije ahí, trágame tierra. Onésimo llega con Pablo y dice, Pablo, ¿a dónde quieres que vaya? Dice, ¿quién eres? Dice Pablo, quiero que lleves una carta a Colosa. Uy, la conozco como la palma de mi mano. Este se había pelado de Colosa. Era esclavo, había huido, se encuentra con Pablo. Pablo le evangeliza, lo convierte y se vuelve asistente personal de Pablo en la cárcel. Su vida fue transformada, su vida fue renovada. Ayer me encantó la enseñanza del pastor Iván, como decía, realmente el Espíritu Santo te va a transformar. Si tú dices que eres cristiano y no has sido transformado, no lo eres. Entonces su vida había sido transformada de Onésimo y le dice, yo voy, yo conozco Colosa, claro que sí. Y luego de repente le dice, yo voy, ¿cuándo quiere que vaya? Aquí tienes esta carta, quiero que se la lleves a un hombre que se llama, no, Filemón. ¿Y qué creen? ¿Saben de dónde había salido Onésimo? ¿Saben de dónde se había escapado? Se había escapado de casa de Filemón, y el desgraciado se había llevado, era rata de 2 patas en aquel tiempo, y se llevó, dice la Biblia, que se había llevado pertenencias. Se llevó su Rolex de oro, se llevó la pulsera de la señora. ¿Alguna vez te han robado? Y se largó, era esclavo. Y entonces cuando le dice, quiero que vayas con Filemón, ahí dijo, trágame tierra. ¿Por qué me manda exactamente con Filemón? Le da la carta, llega, imagínate, los demás esclavos que estaban ahí, lo que pensaban, lo ven llegar a Filemón, perdóname, a Onésimo, y llega, toca la puerta, el portón de la gran hacienda donde se llevaba a cabo la iglesia de Colosa, y estando en la iglesia de Colosa, toca la puerta, abre uno de los esclavos y le dice, ¿qué haces aquí? Vengo de parte del padre espiritual de Filemón, de Pablo. Y dijo, ok, lo manda a llamar. El esclavo entra rápidamente a la oficina, lo toca y le dice, patrón, está aquí la rata esa. Eso no está en la Biblia, eso yo me lo imagino. Deja que yo me lo imagine. Vuela, te dije que volaras tu imaginación, ¿sí o no? Que entres ahí al chismerío santo. Este es chismerío santo. Y entonces le dice, está ahí. Y entonces Filemón dice, ¿quién está aquí? Onésimo. Y él empieza a pensar, imagínate ahora, ponte del lado de Filemón. Yo creo que debe haber pensado, agarren este cuate, lo voy a, imagínate, cuando tú encontrabas a un esclavo que era tuyo, era un objeto tuyo, y decías, esto es mío, se llamaba
Nunca se me va a olvidar en la clase la manus injectio. La manus injectio era el derecho que tenía el patrón o el dueño de el esclavo de ponerle la mano acá atrás, manus injectio, y volvías a su propiedad y él podía matarte, podía venderte, podía hacer lo que quisiera contigo. Eras un esclavo que había huido y la pena era muerte. Y ahí está. ¿Qué dices? ¿Qué estamos aprendiendo con esto? Estoy dando todo el contexto para que veas que eso es lo que nos narra la carta, una carta que está escrita en la Biblia de un capítulo. Y entonces encontramos que Pablo era un genio. Mira, te voy a decir para que sepas, si tú estudias teología un poquito y estudias la historia de Pablo, te vas a encontrar que hay muchos libros de gente que escribió más o menos sobre el año 170, 180 después de Cristo. Y esta gente que escribía de Pablo era cosas que habían escuchado de hombres que decían, de Pablo, de entre los hombres miembros del Sanedrín, era el más genio de ellos. Algunas personas que han investigado la vida de Pablo dicen estas palabras: si Pablo existiera, tendría haber que tenido un IQ como de 160, parecido al que tenía Albert Einstein. Era un genio, sabía demasiado, era impresionante. Así es que Pablo escribe la carta de una manera tan inteligente, de una manera literaria. Si estudias te vas a dar cuenta que la manera literaria era una manera griega de hablar. Primero decir, ¿sabes qué? Le dice, queridísimo Filemón, sabiendo, así empieza más o menos diciéndole, sabiendo que eres tan bueno con todos los que están alrededor tuyo y que amas a los que están contigo. O sea, ahí te viene un ramalazo, ¿no? O sea, tan inteligente. Si empiezas a leer la carta, te vas a dar cuenta que dices, qué listo, porque antes de que le soltara el ramalazo que ahí le iba el ingrato de Onésimo, ex esclavo de él, que se había ido con cosas que le había robado, le dice, quiero que hagas esto. Atención, y ahora vamos a entrar al verso 8 de esta hermosa carta y quiero que lo leas conmigo. Si me ayudan, por favor, desde donde está el verso 8. Lo voy a leer. Dice así. Por lo cual le dice, fíjate, pon atención acá. Aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, como si soy tu padre espiritual. Acuérdate que yo te salvé, o sea, yo no te salvé yo, pero yo te compartí el evangelio y la salvación. Dios me usó para que tú entraras a la salvación. Dice, más bien te ruego, dice, aunque tengo libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, por eso sabemos que era una carta prisionera, que es de la prisión, te ruego por mi hijo. Ahora le dice hijo a este desgraciado. Imagínate cuando él abrió la carta y empieza a leer la carta. ¿Has estado en alguna posición de pastor así? ¿O has estado en una posición de papá o de mamá cuando uno de tus hijos hace alguna cosa? ¿O has estado en alguna posición de liderazgo en la iglesia, de líder de alabanza, líder de jóvenes? ¿Alguna situación en la que alguien te dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no amas a esta persona? Y esa persona te hizo la vida de cuadros. Hello. Le dice aquí, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, quien engendré, ¿en dónde? Ahora te voy a hacer algo, ver. Aún en la prisión, Pablo compartía el evangelio y seguía a la gente aceptando a Jesús como Señor y Salvador. A mí me molestaba tanto cuando pasó lo de la pandemia en el 2020. Dice, no, es que ahorita el evangelio no. ¿Por qué no? Él estaba en la prisión y en la prisión engendró a este hijo. Imagínate, Onésimo. ¿Cómo habrá sido? Me hubiera encantado saber la historia de cómo fue que se conocieron y cómo fue que le evangelizó, pero no la dice. La escritura dice aquí, a una de mis prisiones siguiente, el cual, fíjate, está hablando de Onésimo. El otro está leyendo la carta. Imagina sentado en su sillón de su escritorio, viendo esta carta a Filemón, que era el líder de la iglesia y tenía que tener un comportamiento de amor, ¿cierto? Así como tú. Líderes, todos los líderes, ¿no? Dios le bendiga, hermana, Dios le bendiga.
Bienvenida a la iglesia, aleluya. ¿Cuántos aman a Jesús? No, ¿cuántos aman a los demás? A veces somos buenos para desarrollar el ministerio, pero no somos buenos para amar a otros. Y aquí le dice, el cual en otro tiempo, le está hablando de Onésimo, le dice a Filemón, te fue inútil. Fíjense, no le dice te robó nada, te fue inútil. Pero ahora a ti y a mí nos es útil. Fíjate, era un genio, Pablo era un genio inspirado por el Espíritu Santo. Imagínate un genio inspirado por el Espíritu Santo, el potencial. Dice, el cual vuelvo a enviarte. O sea, se lo envía, ahí te va, brother. El otro, cuando estaba leyendo la carta, yo creo que estaba temblándole la mano. Estaba así como cuando te dan una carta que, híjole, me vuelve a enviar a este, ¿para qué lo quiero yo aquí? Date cuenta, porque te voy a decir una cosa, esta carta es la carta más real de gente de carne y hueso y un pedazo de pescuezo que vive en lo que se llama el amor, la redención de Cristo. Es bien fácil, Cristo nos perdona, Cristo te perdona, Cristo, sí, pero esta gente vivía realmente el cristianismo. Esta gente realmente estaba viviendo lo que tú vives cada día. Esta gente estaba viviendo una realidad y ve su reacción. Dice, pero ahora, esta es una carta que le están enviando y le dice, el cual vuelvo a enviarte tú, pues recíbelo como a ti mismo. Le dice, atención esto, porque esto está increíble. Le dice, en otro tiempo te fue inútil, pero ahora nos es útil. ¿Sabes qué significa el nombre de Onésimo? Siguiente, ¿sabes qué significa el nombre de Onésimo? No la vas a creer. Onésimo significa útil. Entonces, fíjate lo que le estaba diciendo. Ahí te envió al inútil, que se llama útil, que en otro tiempo fue inútil, pero el útil, de inútil ahora nos es útil a los dos. Y dices, ¿y qué hubo, chato? Te aventaste un cantiflazo aquí. Cuando yo estaba explicando esto un día, mi esposa me dijo en la clase, no se entiende, mi amor, lo que estás diciendo, ponlo por escrito. ¿Estás lista para ver lo que le estaba diciendo Pablo? Siguiente, vamos a ver lo que le decía Pablo. Onésimo, útil, ¿ok? Onésimo igual a útil, pero el útil se volvió como, ahora el inútil de útil se volvió útil. ¿Entiendes ahora eso? ¿No era un genio Pablo? Se llamaba útil, imagínate, pero el útil se volvió inútil. Y como el inútil ahora ya se volvió útil, vamos a usar a útil, porque antes era inútil, pero ahora es útil. ¿Cuántos de ustedes son inútiles? ¿Qué tal, ¿Te das cuenta? Para Pablo y él, para Filemón, ahora era útil. El inútil se volvió útil, aunque fue inútil, ahora es útil. Era un genio Pablo. Le dice, siguiente, le sigue leyendo y le dice, yo quisiera retenerle conmigo, o sea, me quiero quedar con el inútil, pero la verdad, imagínate Pablo cómo le está escribiendo, yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo, es decir, que Filemón ocupaba el lugar de útil, de Onésimo. En la cárcel hacía lo mismo que Onésimo. Por eso sabe Pablo a quién le está escribiendo. Le estaba escribiendo a un hijo espiritual, a un hijo del corazón. Le estaba diciendo, recíbelo, porque él ahora está haciendo lo que tú hacías conmigo en la cárcel. Es más, ni te lo quisiera mandar, porque es increíble, pero lo voy a mandar. Y dice aquí, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. ¿Prisiones por qué? Por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento. No quiero hacerlo a fuerza, quiero que lo hagas por amor. Te voy a dar una clave. Dios nunca hace nada por fuerza, Siempre te dice, hazlo por amor. No, Señor, pero tú no sabes. Justicia, justicia de los cielos. Yo la otra vez estaba orando y un cuate se postró así, decía, justicia, trae justicia. Yo que me hago un lado. Yo, Señor, justicia para él, para mí misericordia. Porque si tú traes justicia para él,
O si tú le traes justicia a él, también le va a hacer justicia a él. ¿Me están siguiendo? Hazme justicia con mis enemigos. Y tú no eres una perita en dulce. Y como Dios es un Dios justo que ama la justicia, va a hacer justicia con tus enemigos, pero también va a hacer justicia con quién. Y tú no eres una pera en dulce. Entonces mejor misericordia. Y él le dice aquí, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino que esa es la manera en cómo opera Dios cuando dice, quiero que tu corazón sea voluntario. Cuando es voluntario no hay nada que te detenga. Cuando es a fuerzas por miedo, por temor o porque te obligan, está incorrecto, no es bíblico. ¿Me están siguiendo ahora? No permitas que alguien te haga las cosas que más bien que te obligue a hacer cosas a ti que sean involuntarias. Si quiero que lo hagas voluntariamente. Siguiente, sigue escribiendo la carta. Dice, porque quizá para esto, mira qué increíble, dice, quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses. Ahora lo vas a recibir, ¿para cuándo? A ver, lo que le está diciendo Pablo aquí es, ¿no será que eso que pasó con él tenía que haber sucedido, largarse de aquí, robarte cosas, irse allá a Roma, que me lo encontrara yo, le predicara el evangelio, se convirtiera? ¿No será que todo eso pasó porque Dios tenía control de su vida? Ahora te lo envío porque ahora es una nueva criatura, se llama redención. Y te voy a decir algo. Muchas de las cosas que nos pasan en la vida son con un propósito específico y no conocemos por qué nos está pasando. Y en ese momento tú estás diciendo, bueno, ¿por qué? Y mira nada más, y cómo esto, y cómo lo otro. Y no le dicen, ¿no será que esto sucedió para que él conociera realmente? Ahora te lo voy a mandar. Pero ahora tuvo un encuentro con el ser más hermoso sobre la faz del universo. Se llama Jesús. Ahora te lo envío, pero ya no te lo envío por un tiempo, te lo envío para siempre. Yo creo fielmente que todas las cosas que te pasan, cada cosa que te pasa en la vida, económicas, emocionales, cuando estás bajo la cobertura de parte de Dios, si eres un hijo de Dios, una hija de Dios, sucede específicamente porque Dios tiene un propósito sobre tu vida y sobre la vida de la gente que está a tu lado. Aún te estoy hablando de enfermedades, de situaciones difíciles en la vida. Mi hermana mayor, a quien me compartió el evangelio, quien me llevó atreviéndose y desafió al pastor, porque el pastor le dijo, tu hermano no puede ir porque es un incrédulo, no se puede juntar con los ungidos de Jehová. Y le dijo, no puede ir tu hermano. Y mi hermana me llevó a pesar de que el pastor le dijo que no. Y yo me convierto ahí hace 38 años y hoy día sigo predicando el evangelio. Te voy a decir algo. Mi hermana, hace un año, le detectaron cáncer en uno de sus pechos. Le quitaron su pecho. Tenía muy fuerte, un cáncer muy agresivo, quimioterapias. No sabes, he estado con ella y he sido tan valiente, con lágrimas en los ojos. Le decía, hermana, eres tan valiente, te admiro, de verdad, qué valentía. Me decía, Hugo, por alguna soberana razón de Dios, yo estoy viviendo esto porque seguro algunas mujeres van a necesitar escuchar un consejo de parte mía. Yo, wow, qué valentía. Eso es vivir un cristianismo valiente. ¿Qué es lo que estás viviendo actualmente? ¿Qué estás viviendo que dices, no puede ser que esté viviendo esto? ¿Qué es lo que estás viviendo? ¿No será, dice, que por algún tiempo pasó esto para que le recibieses para siempre? Para esto se apartó de ti, se tuvo que apartar, porque si no se apartaba, dentro de los planes de Dios estaba la vida de Onésimo, y dentro de los planes de Dios estaba que él conociera un día a Jesús. Y si no se iba de esa manera, Dios conoce eso. Para Filemón fue trágico, para mucha gente fue trágico, pero Dios tenía un plan con un hombre. ¿Me están siguiendo ahora? Dios tiene un plan contigo personalizado, Tiene la habilidad, la posibilidad, el poder de que tus
Sus planes están en tu vida. Y a veces, ¿sabes qué hacemos? Sacamos a Dios de la ecuación. Decimos, no, Dios, ¿por qué? Y además nos enojamos contra Dios. Y además le oramos de una manera exigiéndole a Dios, no te aceptamos un no. ¿Quién rayos eres para decirle a Dios, no te acepto un no? ¿Quién eres? ¿Quién te sientes para decirle a Dios en este momento, yo te ordeno, Señor, te ordeno? ¿Quién rayos eres para ordenarle al Dios creador del universo? Si tú no sabes quién es Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, es el primogénito de toda creación, porque por Él y para Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, en la tierra y debajo de ella. Él es el Dios, porque todo fue creado por Él y para Él. Él es el Dios al que le adoramos. Es el Dios al que veniste a adorarle esta mañana, esta tarde, y es el Dios al que de horas te atreves a desafiarlo y decir, ¿dónde estás, Dios? No te veo. Pues no lo vas a ver. Y entonces, siguiente, qué interesante. Dice, ya quiero que lo recibas, y este es el título bíblico de esta enseñanza. Ya no, ¿como qué? ¿Qué era antes de irse? Ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como a hermano. Y además, hermano, ¿qué? Hijos. Amado. Y tú dices, no, ¿y a poco no nos escudamos cuando alguien te cae re mal, re gordo, te hizo una, te debe dinero, te la hizo pasar mal, te robó al novio, te robó a la novia, y además le dices, te amo en el Señor? Le dices y metes al Señor ahí en medio. Te amo en el Señor. No, le dice, no lo vas a amar en el Señor. No, Filemón, no lo vas a amar en el Señor. Lo vas a amar como a un hermano y amado. Y no dice, amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti. Tanto en la carne, tanto en tu pellejito, brother. Este pellejito que dices, no lo soporto. Yo algunas veces oré diciendo, Señor, levántalo. Y déjalo caer desde allá arriba, Señor. No lo soporto. Habló de mí, dijo mentiras, es falso, no es verdad. Está hablando de mí, Y el Señor, ámalo. En el Señor, no, en la carne. Específicamente Pablo le dice, no solo como hermano, sino amado. ¿Y amado en dónde? En la carne. En la carne. ¿Por qué en la carne? Porque la carnita es la que no nos deja y nos hace, no nos deja, ay, estás ahí. Como aquel que le dijeron, haga una lista, y empezó a hacer una lista de todos aquellos que iba a morder antes de que se muriera. ¿Tienes una lista de todos los que vas a morder antes de que te mueras? ¿Tienes una lista de todos los que están ahí? ¿Qué dices, fulanito? O te sientas en la iglesia lejos de alguien más, lejos de ellos, o te vas de la iglesia, como decía ayer el pastor Iván, porque tienes una bronca con alguien, y le dice, recíbelo. Pero aquí no acaba la cosa en la carta. ¿Listos para escuchar esto? Siguiente. Así que, si me tienes por compañero, es decir, si me tienes como a un padre, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ¿qué dice? Si en algo te debe, ponlo, yo pago. Te voy a explicar qué significa esto, se llama redención. Te voy a explicar como explico en la escuela lo que es la redención. Ahí te va, así de sencillo. Fuimos a comer, mi esposa y yo, me ha pasado varias veces, a Dios gracias. Comemos, la primera vez que me pasó, estando en Dallas, fuimos a un restaurante festejando a uno de mis hijos, a un restaurante bonito, comimos, especial el restaurante, pedimos, y de repente le digo, terminamos de comer, festejamos a mi hijo, y le digo al mesero, mi cuenta por favor. Viene el mesero, muy amable, muy elegante, me dice, señor Martínez, mi señor, no debe usted nada.
La cuenta ha sido pagada por alguien más. Mi esposa. Y yo, tratando de reconocer una cara conocida, ¿no? ¿Quién rayos pagó esta cuenta? Le digo, no, pero ¿quién pagó? Me dijo, no le puedo decir. Me dijo que no dijera nada. La cuenta está pagada. No debe nada. Y yo, no, espérame, pero ¿quién fue? Señor, ya se fue. Pero le pagó todo. Oye, pues la propina. Nos dejó un propinón. No debe ni la propina. No debe nada. Mi hijo el menor dijo, papi, hubiéramos pedido postres. Siempre te dije, lo sentía de parte de Dios, lo sentía de parte de Dios. Se hacen los espirituales los hijos, ¿no? No debe nada. ¿Qué pasaría, damas y caballeros, si yo tomo mi cartera y digo, no, a mí nadie me paga nada, cóbreme, le saco mi tarjeta de crédito, le digo, cóbrese, ¿cuánto debo? Y el mesero me dice muy amablemente, señor, no debe nada, lo que usted debía, alguien lo pagó por usted, no debe nada, está pagada su deuda. No, cóbreme. A ver, el mesero se empieza a esperar, mire viejo menso, no está usted entendiendo. No debe nada, lárguese de aquí. No le puedo cobrar porque alguien pagó su deuda. Y eso es lo que hacemos, que no. Y eso es lo que hacemos cuando decimos, Señor, yo pago por todos mis pecados, yo pago. Y el Señor te dice, yo ya pagué, di mi vida por ti, mi sangre fue derramada, no debes nada, pagué el precio que costaba tu pecado, no debes nada. ¿Estás entendiendo la redención? No debes nada. ¿Por qué quieres pagar algo que ya no debes? Y le dice Pablo, si algo te debe, yo lo pago. Porque él sabía que este era rata y que se había llevado algo. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Haciendo algo que le había enseñado, le habían enseñado los apóstoles, los discípulos de Jesús que vivieron con él. Pablo no conoció a Jesús, por ahí se los digo por si alguien piensa que sí. Se encontró con él en el camino, lo conoció, pero cuando él ya había sido, ya había ido a los cielos y se le aparece, dice, a mí fue al último que se me apareció. A él se le apareció, pero no lo conoció como Pedro. Lucas tampoco lo conoció. No me sale la otra vez un pastor y Lucas iba con Jesús caminando. Y le dije, babas no se... A ver, Señor. Y el Señor me dijo, acuérdate de Filemón y de Onésimo. Está bien, Señor, lo perdono en la carne ya. Escucha, le dice, si algo te debe, yo te lo pago. Y luego sigue diciendo el escritor. ¿Se dan cuenta qué interesante esta cartita? Sigue diciendo, yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. ¿Has escuchado eso de debo y pagaré? ¿Conoces los pagarés? Esta es la palabra romana, de ahí nace pagaré. Yo lo firmo. Cuando tú firmas un pagaré, lo vas a pagar. Te dice, yo te firmo de mi mano. Te estoy diciendo, pongo mi nombre y te estoy diciendo que yo lo pagaré. Si te debe algo, yo lo pago. Jesús te dice, ¿cuál es el pecado más grave que has hecho? Yo ya lo pagué. Ya no es debo y pagaré. Escucha, estando yo en Cristo para las Naciones, estuve 20 años, gradué 40 generaciones. A hoy día sigo dando clases todavía. Solo clases, ya no soy el director académico de la escuela en español. Nos sentaban aquí en la parte de aquí. Nunca voy a olvidar ese momento. Estaban tocando el piano. ¿Alguien puede venir a tocar el piano? Todos voltean para todos lados y nadie. Todos se voltean así como ¿quién es el culpable? Como cuando en la escuela dicen ¿quién sabe? Estaba yo en la adoración y estábamos cantando esa canción que me encantaba, era una de mis favoritas. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad en esa cruz. Vine a adorarte.
vine a postrarme, vine a decirte, eres mi Dios. Y luego dice, nunca sabré cuánto costó. Sé que es muy difícil ver mi maldad. Tengo un tono muy raro. Esa cruz. Estaba yo adorando. Ahora sí ya puedes entrar en el tono que quieras. Y yo empecé a llorar. Maestro del Instituto Bíblico. Y le dije, Señor, yo no fumé, no tomé, pero yo hice pecados horribles. Señor, nunca voy a saber cuánto te costó pagar mi precio, pero yo hice pecados horribles, de veras, Señor. Y el Señor, yo pude sentir en mi corazón, no fue una voz audible, pero pude sentir en mi corazón como a través de su Espíritu Santo me arropaba y me decía estas palabras. Dime, Hugo, ¿cuál fue el pecado más horrible que hiciste? Dice, Señor, hay uno. Señor, fue horrible, me he arrepentido muchas veces, pero siempre se me viene a la mente y me decía, dímelo, quiero escucharlo. Dime, ¿cuál es tu pecado más horrible? Y balbuceaba el pecado y le decía, fue este, Señor. Y me decía, Hugo, yo ya pagué el precio por ese pecado. Yo ya lo pagué. Levanta tus manos y adórame. Lo que estaba haciendo Pablo en carne propia, diciéndole a Filemón, si te debe, yo lo pago, yo lo redimo. Esa gente estaba viviendo una realidad cristiana que tú y yo tenemos que vivir en la vida diaria, porque es bien fácil decir, Él puede pagarme el precio por mí, pero ¿qué tal cuando tú tienes que decir, sabes que yo voy a redimir a Él, yo lo voy a redimir? Nunca sabremos cuánto le costó el precio pagar a Él, pero aquí le dice, yo, Pablo, escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte, y luego Pablo, como era tan inteligente, le dice, por no decirte que aún tú mismo me debes también, no te hagas mal. No somos peritas en dulce. Señor, ¿cómo puede ser que me haya hecho eso? Me deben dinero mis hijos. Yo conozco pastores que no se han podido sentar a comer por 1 año, 2 años, porque su hijo es que se llevó dinero de la iglesia y me debe. ¿Es serio que llevas 1 año que no comes con él? Si tú eres una persona que está sentado aquí, que eres cristiano, que amas a Dios y no te puedes sentar con uno de tus familiares cercanos a comer, a cenar y a platicar, necesitas saber que este mensaje era para ti. Porque tú mismo también le debes. ¿O qué? ¿Eras una santa paloma, decimos en México? Llegabas, seguro llegas aleteando a la congregación. Llegas y te posas en tu lugar y dices, ya llegó el ángel, el arcángel. Y Pablo le dice, no te hagas que tú también, Filemón, no eras un desgraciado como patrón también, hasta que te encontraste con Jesús, cuando yo te empecé a compartir, porque yo te lo pago, pero no te olvides que tú también te me debes, que tú también debes. Cuando tú empieces a pensar en alguien que dices, esa persona me hizo esto y esto y esto, acuérdate que tú también quizá maltrataste a tu padre, a tu madre, que quién sabe a cuánta gente. Y si eres casado como yo por 37 años, esto lo tengo tan presente. Por eso les digo, para mí fue una revelación, Filemón, porque cuando yo empecé a vivir Filemón en mi matrimonio fue, Señor, ay, decía, es que ¿por qué ella y por qué? A ver, ¿por qué no piensas que tú? Yo, híjole, Señor, es cierto, yo también te debo un montón, perdóname, yo lo pagaré. Por no decirte que tú también, tú mismo te me debes también. Siguiente, sigue escribiendo y le dice, te he escrito, híjole, confiado
Te he escrito confiado en tu obediencia. Te voy a preguntar una cosa. De que quiero preguntar algo. ¿Podrá Dios decir, este mensaje que te estoy dando, estoy confiado en que vas a obedecer? ¿Le has dicho alguna vez a tu hija cuando se va a la escuela, a la preparatoria, a la universidad, estoy confiando en ti, hija, que vas a obedecer a Dios, estoy confiando en ti? ¿Le has dicho eso? Dios podrá decir de ti como papá eso mismo, de ti como pastor, estoy confiando en que vas a ser un buen pastor, estoy confiando en que vas a obedecerme. ¿Podrá Dios confiarnos su obediencia? Dice aquí, te he escrito confiando en que tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te he dicho. ¿Podrá decir Dios de ti eso mismo? ¿Sabes qué? Yo confío en que vas a hacer más aún de lo que te pedí. Vas a hacer más. Dios me ha pedido ser fiel a mi esposa. Dios me ha pedido ser fiel, íntegro en mi sexualidad. No masturbación, no pornografía, por décadas. Y le digo, yo quiero obedecerte aún más de eso. ¿Y sabes qué hago? Cuando estoy en un hotel como hoy día, solo ahí en un hotel, le hablo a mi esposa y le digo a mi esposa, mi amor, ¿qué estás haciendo? Aquí estoy, ya estoy a punto de acostarme. Y yo le digo, solamente te llamé para decirte que no estoy haciendo ninguna estupidez, mi amor. No estoy viendo pornografía, no me estoy masturbando, no estoy haciendo estupideces. Quiero que sepas que he decidido obedecerle a Dios, amarte a ti con todo mi corazón. Quiero hacer aún más de lo que Dios me ha pedido. Eso significa hacer más de lo que aún no ha pedido. Hay cristianos que obedecen y dicen, estoy así en la rayita, voy en la rayita. Quiero decirte que duermas tranquila, quiero orar por ti. Quiero obedecer aún más de lo que Dios me ha pedido. Quiero ser exagerado con eso. Me encanta como le dice, te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te he dicho. Es decir, si lo vas a tratar como a mí mismo, ponlo en el cuarto. Cuando yo voy a tu casa, Filemón, ponlo en el mismo cuarto. Dale la misma comida que me das a mí. Trátame como me tratas a mí, porque ya no más como esclavo, ahora como hermano, que por algún tiempo quizá esto, hijo, pasó. Le había dicho a Filemón, hijo, quizá esto pasó porque tenía que pasar para que él conociera de Jesucristo. Y ahora te lo regreso. El inútil ahora es útil. Y te lo regreso para que esté ahora contigo para siempre. La pregunta que mi esposa me hizo cuando escuchó esta enseñanza, me dijo, mi vida, no dijiste si lo perdonó o no. ¿Qué piensas? ¿Lo perdonó o no? ¿Lo perdonó o no? Y a mis estudiantes le digo, levanten la mano los que piensan que no lo perdonó. Perdonarlo es, atención pastores, esto es para ustedes, perdonarlo es ponerlo en la banca. Ahí, eso es perdonarlo. Bueno, ya lo perdonamos, anduvo en problemas, lo pusimos en la congeladora, pasó un año, se descongeló y otra vez ya volvió a subir a la alabanza. ¿Es serio? ¿Eso es disciplina? Perdóname, pero te lo voy a decir con las palabras chilangas, eso es una estupidez que nos han hecho pensar, pero no funciona. Funciona cuando tú restauras, cuando tú vuelves a conectar a la gente y cuando tú le dices, quiero saber cómo está tu corazón, cómo vas con eso de la pornografía, cómo vas con eso de la infidelidad, cómo vas con eso de la droga, cómo vas con eso, cómo vas, necesito estar contigo, necesito caminar contigo, vas a pelear, vamos a pelear juntos, soy tu compañero de batalla, soy tu compañero de pelea. Eso es lo que hacemos mi esposa y yo en una organización que se llama Ya Basta, caminar con pastores, con líderes, con hombres que tienen adicción a la pornografía. Yo he caminado con pastores y líderes que ustedes conocen, famosos, adictos a la pornografía, y hoy son libres. Me decían, gracias porque caminaste conmigo. Me escriben diciéndome, gracias porque nadie hubiera caminado conmigo. Nos hubieran puesto en la congeladora nada más. Y eso no es sanidad. Te dice, aún vas a hacer más. Estoy confiado que no solo lo vas a recibir, lo vas a dejar ahí. No, yo me acuerdo cuando hacía algo mal en la iglesia, qué triste que el pastor ni me hablaba por semanas. Y yo me sentía como una rata, ¿sí o no?
Tu hijo hace algo y no le hablas por semanas. Tus hijos han hecho algo y no le hablas por semanas y los haces sentir mal. Para que sepan que hicieron algo malo. Esa no es la manera. Absolutamente no lo es. Siguiente, mira lo que dice. Aquí termino. Esta enseñanza tiene que ver con redención, que es el pago de la deuda. Tiene que ver con un esclavo que se vuelve ¿qué? Y tiene que ver con el ofendido perdonando al. O sea, son un mensaje de redención, porque la gente piensa perdón, pero perdón tiene que ver con redención y tiene que ver con soltar al que habías apresado. Ahora ya no como esclavo, sino ahora se hizo libre. No he contestado la pregunta. Las mujeres seguro están esperando con el pie moviéndolo así. ¿A qué horas va a decir si lo perdonó o no? Hay una carta que escribieron en el año 173 en donde hablaron que hubo un pastor en Berea llamado Onésimo. Un pastor en Berea llamado Onésimo que había venido de Colosa. Lo perdonó. No aplaudas. Espera, no aplaudas. ¿Qué de ti? ¿Qué de mí? Esta es la vida real. ¿Te das cuenta? Filemón, un capítulo. Eso es lo que un maestro necesita enseñar, que la Biblia, por muy pequeño que sea el libro, tiene un mensaje que puede transformar. Mi vida ha sido transformada por Filemón. Nunca lo voy a olvidar y yo estoy seguro que nunca lo vas a olvidar. Filemón, un capítulo. Pablo, ¿quién más está ahí? Onésimo, que significa ¿qué? ¿Y era qué? Y era rata también, de dos patas. ¿Te das cuenta? Cuando tú aprendes eso, ahora puedes saber, necesito vivir lo que vivió esta gente. Se llama, vivían espiritualmente práctico. Ahí no ves nada de no ves nada de misticismo. Ves, recíbelo. Si te debe, yo te pago, pero no se te olvide que también tú me debes y que tú debes también. Y yo digo, Señor, que nunca se me olvide que yo fui un deudor y que me perdonaste para que yo pueda perdonar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad en los cielos y en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras deudas, como también que nosotros ¿qué? ¿A quiénes? A los deudores. ¿Por qué pasamos por alto el Padre nuestro? Cierra tus ojos. La pregunta es, ¿qué de ti? ¿Qué de ti? Cierra tus ojos. Generalmente estás acostumbrado a que el pastor ore por ti. Yo quiero que tú en este momento solo pienses y cierres tus ojos, porque cuando cierras tus ojos, Dios nos dio la habilidad que al cerrar nuestros párpados estamos a solas con Él. Ahora tú estás, si tú cierras tus ojos, tú estás tú y Él a solas. Y dile, Señor, hay algo que yo tengo que hacer, dímelo. Lo quiero hacer. Quiero que estés confiado en que voy a obedecer aún más de lo que me has pedido hacer. Métete con Él a solas. No es gritos, sombrerazos, es sigue ahí, sigue, es tu tiempo con Él. Y sigue ahí, sigue ahí.
adorarte. Vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Vamos, cántalo. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Una vez más. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Vamos, dile al Rey. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó, dile. Nunca sabré cuánto costó Ver mi maldad, ver mi maldad sorpresa. nunca sabré. Nunca sabré Cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Señor, hoy venimos a decirte, aquí estamos. Gracias por tu palabra. Gracias por dejarnos escrito ese pequeño libro llamado Filemón, esa carta que desde la prisión escribió tu siervo Pablo, y que hoy podemos saber que podemos trabajar en nuestro corazón y que tu Espíritu Santo se sienta libre en nuestras vidas para poder obrar, y que voluntariamente hagamos las cosas que nos has mandado hacer. Muchas gracias, Jesús. Quiero decirles que mi esposa escribió un libro cual me bendijo muchísimo. Se llama Corazón de huérfano versus corazón de hijo. Me lo dio porque me dijo, quiero que lo leas, y me pide, corrígeme la doctrina, corrígeme lo que tú veas que esté incorrecto. Y lo empecé a leer y me lo leí todo completo rápido. Y fui y le dije, quiero decirte que me olvidé de que lo estaba corrigiendo porque me bendijo mucho, mi amor. Quizá yo tenía un corazón de huérfano y ahora puedo saber que tengo un corazón de hijo. Es parte del testimonio de mi esposa. No es un testimonio, pero está muy increíble. Y te voy a decir algo. Este libro, hace poco nos mandaron a un chico que está en TikTok. Alguien nos mandó, no sabemos quién es, no sabemos si es cristiano o no, pero se paró en TikTok. Nadie dijo que lo hiciera. Se lo mandaron a Tati, que decía, este libro cambió mi corazón, se lo recomiendo, chavos. Se lo mandaron a mi esposa. Le dije, mi amor, de verdad que gracias, porque ahora sé que tengo un corazón de hijo, ya no como esclavo, sino como hijos. Así es que te lo recomiendo. Por ahí traje unos cuantos, los que pude traer en la maleta. Ojalá que lo puedas leerlo, está muy cortito. Si eres de los que te gusta leer, en una sentadita en el baño te lo avientas, aunque las piernas se te duerman, te lo puedes aventar. Gracias a Unifit, gracias pastores, gracias por confiar en nosotros.
Es un honor siempre estar aquí. De verdad, estoy muy agradecido. Gracias, que Dios les bendiga.